mis amores, ¿cómo están todos? Un beso bien grande, qué bueno que están aquí. Mi nombre es Angelina, es un placer recibirlos por aquí desde mi hogar, donde en el día de hoy vamos a estar mostrando cómo se reproduce esta hermosa planta que es la sansevieria. También te mostraré algunas de las variedades que tengo por aquí en mi hogar. Recuerden que ya en alguno de mis videitos yo le había hablado de los beneficios de esta hermosa planta, pero se lo voy a dejar por aquí arriba en las tarjetas, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Entonces, mis amores, esta sansevieria que tenemos por aquí es la sansevieria trifasciata, comúnmente sansevieria enana, así dicen, pero su nombre es en verdad sansevieria trifasciata. Ok, entonces por aquí tenemos esta variedad. Esta es la amarilla, también tenemos la verde, son llamadas también espada de Jorge, enana. Por aquí tenemos la sansevieria más de tamañito más grande, de tamaño normal, como ustedes pueden ver por acá. Estas que tenemos por aquí, las sansevieria tradicionales, tanto amarilla como verde oscuro. Y una que tenemos por aquí súper especial, muy bonita, esta sansevieria trifasciata enana. Miren qué belleza, esta tiene el borde dorado, el borde de sus hojas es un verde oscuro, son un poco más gruesas. Este tipo de hojas son más gruesas que la amarilla. Entonces vamos a mostrar cómo yo la reproduzco. Miren, de una hojita podemos hacer dos plantitas con un corte diagonal a la hoja y plantar esta parte así tal cual como está ahí. Plantamos en tierra normal de jardín, ¿verdad? La plantamos así de esta forma. Sujetamos. Esta, como ustedes pueden ver por aquí, la podemos plantar así también. Hacemos un cortecito aquí abajo en diagonal también. Esto también se convierte en otra plantita. Así de esta forma. Vamos a dejar un pequeño espacio entre una y la otra. Con esta hoja de sansevieria, de las que son más grandes, yo puedo hacer 2 o 3 plantitas de esta hoja. Se los comento, pues yo lo he hecho y a mí me ha dado resultado. Que de una hoja yo reproduzco para 3 plantitas. Miren, la podemos poner por acá, normal, así. No necesitamos tanta profundidad de tierra, no es necesario, porque estas plantitas luego las vamos a trasplantar, obviamente después ya que tengan sus raíces y vayan a crear o haya salido ya la plantita. Vamos a poner una de estas, de las hojas de más abajo. Utilizamos las hojas de más abajo, así que vamos a sacar esta hojita. Esta hoja la voy a plantar enterita, solamente le voy a hacer un pequeñito corte, así como un poquito en diagonal. El corte es lo único que voy a hacer, un cortecito en diagonal y la plantamos por acá. Ya no es necesario mojarlo, o sea, por el día de hoy no. La tierra estaba un poquitito húmeda, no lo voy a mojar hoy. Se puede decir al segundo o tercer día, si la tierra usted la ve un poco muy seca, bueno, pues puedes remojar un poquito la tierra, ¿verdad? Y eso es todo. Esta planta es muy fácil de reproducir y es hermosa, preciosísima, así que debemos aprovechar. Si tienes una sola plantita en tu casa y quieres tener más, pues aprovecha y reprodúcela para que puedas tener en cada habitación de tu hogar. Como ustedes pueden ver por aquí, de 2 a 3 semanas, mira ya cómo ha salido. En la tercera semana te va a salir un hijito. Esta fue una hoja cortada en diagonal, como ustedes pueden ver. Y miren ya el hijito que me salió de esta hojita cortada, ¿verdad? También, como ustedes pueden ver, esta es una hoja de una sansevieria tamaño normal, de las más grandes. Y ustedes pueden ver el corte en diagonal, ¿verdad? Esta tiene 2 semanas y media
que yo la había sembrado, pues ya de ahí me van a salir los brotes de las plantitas, ¿verdad? Miren qué belleza, aquí salió en esta hojita también. Esta tiene también el mismo tiempo, alrededor de 2 a 3 semanas que ya yo la había puesto a reproducir. Y mira el hijito acá saliendo, otra plantita, ¿verdad? Esta, mira que fue una hoja cortada en 3 partes. Ahí pueden notar cómo salieron sus raícitas. Bueno, mis amores, pues así de esta forma es como la reproducimos, la sansevieria. Bastante fácil, que todos podemos hacerlo en casa. La sansevieria es originaria del oeste de África. Como ustedes pueden ver, la variedad de verde, amarilla y esta preciosura que es verde oscura con el borde dorado, el borde de sus hojas dorado. Miren qué hermosa, de verdad que sí, bastante diferente, muy coloridas. Pues por aquí te muestro otra pequeña partecita de mi patio, donde tenemos una jardinera de sansevieria. Y para los que no conocían la flor de la sansevieria, así es como es. Mira qué bonita. Hay personas que dicen que no la encuentran atractivo, pero pues yo la encuentro bonita. A mí me gusta, de verdad que sí, me parecen súper curiosas, así que son bonitas para mí. Esta es otra de mis jardineras de sansevieria. Y por aquí tenemos a Zoe. Hola. Así que, chicos y chicas, si aún no tienen una sansevieria en su habitación, pues yo les recomiendo tener una, ya que esta planta es un excelente purificador del aire. Así que, ¿por qué no tenerlo en nuestras habitaciones? Además, esta planta está recomendada por la NASA para mejorar tu descanso. Pues hasta aquí, mis amores, nos vemos en una próxima entrega. Comparte, te envío muchos besos desde aquí. Bye.